Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido estamos una vez más en esta noche por habernos regalado un día más en este planeta Tierra. Muchas gracias, oh buen Dios, también por dirigir nuestros pasos al mejor lugar del mundo, como es la casa de Jehová. Gracias también, oh buen Dios, por poner en nosotros un espíritu dispuesto a escuchar un así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y que esta noche, oh buen Dios, tu Santo Espíritu toque nuestros corazones con el llamado a nuestra vida, Señor, de consagración y de preparación para tu pronto regreso a esta tierra. Tómanos en tus brazos de amor en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos esta noche. La semana va transcurriendo poco a poco y Dios se glorifica cada noche en su santa y bendita palabra. Amén. Nuestro tema de hoy es el título de nuestra campaña. Nuestra redención está cerca. Amén, hermanos. Hay un anuncio final del mundo que se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14. En el versículo 6 en adelante dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Amén. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Este evangelio tiene que llegar, dice, ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje final para nuestro mundo actual. Es el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Un mensaje de advertencia, ¿no es cierto? La hora del juicio ha llegado. Adoren a Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Hoy en día, la adoración a Dios como que se está olvidando, como que está pasando de moda, como que ya Dios no es importante en la vida de las personas de nuestro mundo moderno, ¿no es cierto? La gente cree en muchas cosas, menos en Dios, ¿sí o no? Muchos se proclaman ateos con orgullo, pero el mensaje de Apocalipsis es claro: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, y esto es verdad que la venida de Jesús está muy cerca a nuestro mundo, amén. El Señor Jesús acababa de hacer un lamento sobre la ciudad de Jerusalén, diciéndole: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte bajo mis alas, como la gallina junto a los polluelos, pero no quisisteis? Y los discípulos están impactados escuchando a Jesús, ¿verdad? Y entonces quieren atraer la atención de Jesús hacia algo más positivo. Lógicamente, mientras Jesús habla estas palabras, lágrimas salen de sus ojos, porque aquella ciudad que él había venido a rescatar lo había rechazado, ¿no es cierto? Y la maldición que se estaba acarreando iba a ser espantosa, porque ríos de sangre iban a correr por esa ciudad cuando viniera la desolación por parte de los ejércitos romanos, ¿no es cierto? Jesús vio todo eso y por eso lloró, de la tristeza del fin que va a tener Jerusalén. Sin embargo, los discípulos quieren atraer la atención de Jesús en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 24 dice la palabra de Dios que Jesús sale del templo y se iba. Y entonces sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Eso está en Mateo 24:1, ¿no es cierto? Y entonces le muestran los edificios del templo. El templo de Jerusalén estaba en el centro de la ciudad y su cúpula era de oro puro. Entonces, cuando los rayos solares pegaban sobre la cúpula del templo, se miraba como una gran estrella luminosa, ¿no es cierto? Y lógicamente, el templo era algo imponente, era gigantesco, enorme. Imagínese usted que lo último que queda de ese templo, el muro de los lamentos, todavía es enorme. ¿Cómo sería el templo completo? Así que los discípulos le muestran el templo, pero Jesús les dice: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
pensar en la destrucción de Jerusalén en ese momento era algo inaudito. ¿Cómo semejante estructura tan maravillosa iba a quedar destruida? Pues exactamente es lo que Jesús también quería hablarle a la humanidad en este tiempo. La gente se pregunta, ¿cómo esta civilización va a ser destruida? ¿Cómo estas grandes ciudades del mundo como Nueva York van a ser arrasadas y van a caer? ¿Cómo va a ser? ¿Quién se va a imaginar semejante cosa? Pero así como Jerusalén fue destruida y el templo también, el mundo también va a ser pronto destruido. Y entonces los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Ahora, la destrucción de Jerusalén está predicha aquí en Mateo 24, pero también esta destrucción sería símbolo de la destrucción final que abrumaría al mundo en el futuro. Las profecías se iban a cumplir en parte en la destrucción de Jerusalén, pero se aplicaban más directamente al final de los tiempos. Hoy estamos en el umbral de estos acontecimientos grandes y solemnes y nos espera una crisis que jamás ha presenciado el mundo hasta hoy. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, para ustedes esta va a ser su señal. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, pero a la vez voy a dar algunas instrucciones para el fin del tiempo. Los apóstoles no iban a estar ya en este tiempo. En el fin del mundo ellos ya no iban a estar. Nosotros estamos en el fin del mundo, ¿no es cierto, hermanos? Porque cuando estas cosas se escribieron fue hace 2000 años atrás. Por lo tanto, nosotros ya estamos 2000 años en el futuro. Estamos en el fin del mundo. La destrucción de Jerusalén se anunció como un acto de misericordia de Dios para liberar a sus discípulos de la destrucción inminente sobre Jerusalén. Él les dijo que cuando ellos miraran los ejércitos romanos rodeando la ciudad, en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Interesante lo que Jesús le dice a los discípulos, ¿no es cierto? Les advierte entonces que ese día iba a venir inminentemente, pero que los discípulos, al ver la señal que Jesús les daba, iban a huir. Amén. Cuando llegó el año 70 y Tito, el general romano, llega a la cabeza de las tropas romanas, por una semana ellos rodean Jerusalén. No la atacan, la rodean y la sitian para que no haya alimentos, para que no haya bebida, agua y la gente se canse. Ahí estuvieron y cuando los discípulos de Jesús, ya Jesús se había ido al cielo hacía quizás unos 40 años atrás. Cuando los discípulos miran los ejércitos romanos, ellos se acuerdan y, oh, Jesús nos dijo que cuando miráramos a los ejércitos romanos, huyéramos. Y los discípulos, los cristianos que estaban adentro de Jerusalén, comenzaron a huir poco a poco, lentamente, sin ser percibidos, y comenzaron a huir de la ciudad. Cuando el último cristiano salió, los ejércitos de Roma entraron a Jerusalén. Y hermano, lea sobre la destrucción de Jerusalén y usted se va a dar cuenta, ya en el conflicto de los siglos, en el conflicto de los siglos se nos habla sobre ese evento catastrófico, donde dice que mujeres, ancianos, niños y todo varón que había en la ciudad fue muerto, no quedó ni un sobreviviente y las calles literalmente eran ríos de sangre. Los romanos entraron sin piedad a destruir por completo a Jerusalén y a todos sus habitantes. Pero ni un cristiano padeció y murió en la destrucción del año 70, en la destrucción de Jerusalén. Amén. También entonces, en los últimos tiempos, Jesús dio señales
para que los que vivamos en el fin del mundo estemos alertas y no podamos caer en las trampas de Satanás. Aquí él nos da en el capítulo 24 una serie de señales que vamos a ir viendo rápidamente. Dice el versículo 24, se levantarán falsos cristos y ¿qué? Y falsos profetas. Hoy en día usted ha visto una explosión del interés de las personas por asuntos misteriosos, por asuntos psíquicos, ¿no es cierto? Por asuntos mágicos. Hay un gran interés de parte de la gente. Mire que solo en las columnas de los periódicos norteamericanos hay más de 3,000 columnas que hablan de la astrología. Oiga bien, más de 3,000 columnas que hablan de la astrología en los periódicos locales, ¿no es cierto? Porque la gente está pendiente del futuro, quieren conocer el futuro, quieren saber el futuro. Falsos profetas que le anuncian a la gente el porvenir que realmente ni ellos conocen, ¿no es cierto? Y profetas hay por todas partes, ¿no es cierto? Hoy en día se levanta una persona cualquiera y dice, yo soy el profeta, yo soy la profeta. Usted ve las redes sociales y están atestados de profetas, ¿sí o no? Pero estos profetas no son verdaderos, porque los profetas verdaderos defienden la Biblia y defienden los 10 mandamientos de la ley de Dios, amén. Si hay un profeta que viene diciendo que los 10 mandamientos están clavados en la cruz y que fueron abolidos, ya ese es un falso profeta porque no está hablando conforme a las escrituras. En el segundo lugar tenemos entonces los conflictos internacionales. Dice Mateo 24, del 6 al 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué cosa? Pestes y hambre en diferentes lugares. Ahora, ¿hay guerra en el mundo actual, sí o no? ¿Estamos en guerra, sí o no? Sí, estamos en guerra. El mundo está en guerra, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces que curiosamente, desde que la humanidad existe sobre el planeta Tierra, las dos grandes guerras más grandes que han cobrado millones de vidas han sido en el siglo XX. Oiga bien esto, muy cerquita de nosotros. ¿Qué siglo estamos nosotros? En el 21. ¿Y cuándo fueron las guerras más sangrientas? En el 20. O sea, la Biblia se está cumpliendo. Al final de los tiempos habrían guerras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial cobró 20 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial 50 millones de muertos. Luego han venido una serie de guerras, por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra en Irak, la guerra en Irán, las guerras de Indochina, Argelia, Bosnia y Herzegovina, las guerras de las tribus africanas, guerras en el Golfo Pérsico y hoy en día la guerra entre Israel y Palestina y la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Estamos en un mundo de guerra, ¿sí o no? ¿Se está cumpliendo lo que Jesús anunció, sí o no? Se está cumpliendo. Mire, en Ucrania, por ejemplo, esta guerra ha cobrado la vida de 131,000 jóvenes, jovencitos de menos de 25 años. Rusia ha perdido 300,000 soldados, jovencitos de 18 a 25 años, a 30 pongámoslo, porque son jóvenes los que mueren realmente, ¿no es cierto, hermanos? El siglo XX ha sido el siglo más sangriento de todos los siglos desde que la humanidad existe en el planeta Tierra. También la Biblia anuncia que habría en la tierra angustia de las personas, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí podemos nosotros ver también que hay un aumento del estrés en las personas. El suicidio, por ejemplo, cada día aumenta en número y cada vez se da en vidas más jóvenes. Los jóvenes están perdiendo el sentido de la vida. Desde la altura de los edificios de Nueva York se dejan venir de cabeza porque ya no le encuentran sentido a la vida. Están angustiados, se sienten perdidos, se sienten desesperanzados. Las drogas los tienen derrotados. Los jóvenes caminan como zombies, sin Dios, sin esperanza en el mundo, y lo único que quieren es morirse. Se atestan de alcohol, se atestan de drogas, se atestan de tabaco, se atestan de todo tipo de sustancias que les hagan olvidar este miserable planeta en el cual nosotros vivimos. La gente está confundida, está estresada, está abrumada
de tanta situación negativa que hay en el mundo. También vemos que la humanidad ha creado un potencial para la destrucción. Por ejemplo, hay una amenaza muy real acerca de una guerra nuclear. De hecho, las superpotencias se amenazan con misiles hipersónicos, con misiles intercontinentales, con misiles que pueden ser lanzados en Rusia y pueden pegar en Estados Unidos, teledirigidos por satélites. Todo eso nos indica que realmente el mundo está pagando un alto precio. ¿No es cierto, hermanos? Por eso Dios dice que a todos aquellos que atentan contra su planeta, contra su propiedad, Él los va a destruir también, porque Dios viene a destruir ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. A cada rato nosotros estamos viendo prácticas militares, ¿no es cierto?, en los mares, por ejemplo. Por eso de repente aparecen montones de peces muertos, ballenas muertas. ¿De dónde viene toda esa? De las pruebas nucleares, de las bombas que tiran, de los misiles que tiran al mar, ¿no es cierto? De la contaminación del petróleo. Todo eso realmente viene a destruir nuestra tierra. Sir Carlos Snow decía, sabemos con la certeza de la verdad estadística que si son fabricadas suficientes de estas armas por suficientes estados, algunos de ellos van a explotar por accidente, por insensatez o por locura. Esa gente que tiene esas armas nucleares andan con ganas de explotarlas en cualquier lugar y lo pueden hacer por un accidente como ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? Puede ser por una locura o porque verdaderamente así ellos lo deseen, ¿ok? Así que mis hermanos, todas estas señales nos indican que Cristo viene en camino. Amén, hermanos. Cristo viene pronto. También hay frágiles acuerdos de paz en el mundo. Por ejemplo, dice 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando ellos digan la seguridad de las naciones, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y qué dice la Biblia? No escaparán. Es decir, las naciones hacen acuerdos de paz, pero son acuerdos de paz que no duran mucho tiempo, son frágiles. Han habido acuerdos de paz en Oriente Medio, en Irlanda del Norte, en la antigua Yugoslavia, en Ruanda, en Burundi, en la ex-URSS, en Chechenia. Todos estos acuerdos de paz no han valido nada para detener las guerras en el mundo. Pero también hay otra señal más, que dice la Biblia, habrá pestes, hambres y terremotos. Y oiga bien estos tres elementos. Según los estudios ambientales de las Naciones Unidas, 3.000 millones de acres de tierra productiva han sido dañados por la actividad humana desde 1945. Es decir, la tierra está envejecida como un trapo. Usted siembra una semilla y lo que sale es una miseria de fruto. Si no lleva ahora el fertilizante, no produce. Pero si usted le pone fertilizante, ahí salen las grandes frutas, ¿verdad? Pero contaminadas, ¿no es cierto, hermanos? Lamentablemente la tierra ha sufrido un daño. La deforestación, la contaminación, todo eso ha venido secando los ríos, secando los manantiales. El mar está contaminado. Son toneladas de basura, de plástico que hay en medio del mar. El mundo entero está viviendo con lo que va de la mano a la boca, tratando de sobrevivir desde una cosecha a la siguiente. Si viene una gran sequía, todo el mundo entra en una gran crisis. ¿Y qué pasaría si nos darían 7 años de sequía, como en los tiempos de Elías? Imagínense. O sea, nosotros vivimos en el bocado el día a día. Eso es lo que la tierra está produciendo. Y oiga esto, 57 millones de personas mueren de hambre cada año. Eso significa que cada día en el mundo entero mueren, oiga bien esto, incluyendo niños, 156,000 personas de hambre. 156,000 personas mueren todos los días de hambre. Si usted hoy comió, agradezca y glorifique al nombre de Cristo Jesús, porque Dios es un Dios bueno con nosotros, amén. Pero hay partes en el mundo que la gente no tiene que comer, no tienen para alimentarse, ¿ok? Y
El 60% de la población del mundo está desnutrida y el 20% está famélico, es decir, con hambre. Para el año 2050, la población del mundo, entre 25 años, será de 9.500 millones de habitantes. Oiga bien, 9.500 millones de personas en el mundo entero. Y la pregunta que surge es, ¿y de dónde va a haber comida para sustentar a tanta gente si la tierra no está produciendo como debería producir? Ahora, hay algo a lo cual nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos estamos más relacionados. Hablemos de las pestes. Oiga bien esto. Peste en la Biblia es enfermedad. Tenemos pestes terribles, por ejemplo, el SIDA. 40 millones de personas en el mundo entero viven infestados con el SIDA. 40 millones, ¿ok? En el 2003, 5 millones de personas se contagiaron del VIH y 3 millones murieron de SIDA en un año. Oiga bien, miremos también que 1 de cada 11 personas habitantes de Etiopía padece de SIDA y 2.3 millones de muertos por año cobra el SIDA en el continente africano, el continente más contaminado con este virus, ¿ok? 2.3 millones de personas anualmente. También tenemos otras pestes, por ejemplo, han pasado el SARS, el virus de las vacas locas, el ANTA, la influenza, el ébola y lo más reciente que nosotros conocimos, tristemente, el coronavirus, ¿no es cierto, hermano? Terrible, ¿no es cierto esa experiencia? Algo espantoso, hermano. El que no piensa sobre esto ya es porque realmente tiene los ojos bien ciegos. Pero mire, 6.9 millones de personas, es decir, 6.900 millones de personas perdieron la vida en el mundo a causa del coronavirus. Esto es una cantidad terrible de vidas humanas cobradas por este terrible virus, ¿verdad? Que cobró tantas vidas y que nosotros fuimos testigos de esto. Y están anunciando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar de que viene un virus más potente y más mortal que el coronavirus. Así que no sabemos si nosotros estamos siendo conejitos de India o qué, pero ya se anunció la Organización Mundial de la Salud que nos preparemos para la nueva epidemia que viene, que es peor y más mortal que el coronavirus. Bueno, que Dios tenga misericordia del mundo, pero son profecías bíblicas, ¿no es cierto? Habrá pestes en diferentes lugares. También la contaminación ambiental, dijimos que es parte de las profecías de la venida de Cristo. Dice Isaías 51:6, la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y Cristo entonces viene a destruir a los que destruyen la tierra. Continuamente se están haciendo cumbres de acuerdo a el cuidado de la tierra, el cambio climático, el sobrecalentamiento global, el derretimiento de los polos de la tierra. Todo eso llama la atención, la destrucción de la capa de ozono. O sea, solamente estamos viendo un mundo que va en detrimento, que va en destrucción. Los científicos dicen que las actividades humanas infligen rudos daños y frecuentemente irreversibles al ambiente y a los recursos críticos de la humanidad. Si no se los controla, muchas de nuestras prácticas corrientes podrían alterar de tal manera nuestro mundo habitable que nuestro mundo sería incapaz de sostener la vida de la manera como nosotros la conocemos hoy en día. Eso dicen los científicos advirtiendo a la humanidad sobre el cuidado de esta casita pequeña que se llama el planeta Tierra. Pero hablemos de algo más reciente. Terremotos en diferentes lugares, en diversos lugares.
Hace poquito aquí en Nueva York fuimos testigos de un temblor 4.8, pero en esta misma semana en Taiwán un tremendo terremoto de 7.7, imagínense, tremendamente sacudió Taiwán y ha cobrado la vida. Oiga bien, 206 personas han muerto a causa de ese terremoto en Taiwán. También acaba de pasar uno en Japón, también que sacudió tremendamente, ¿verdad? El país de Japón. Es decir, los terremotos, hermanos, han aumentado en estos últimos tiempos. Y están temblando lugares donde antes no temblaba. Por ejemplo, Nueva York tenía 44 años que no había un temblor. Imagínense, 4 décadas que la tierra no se había movido. Y ahora sí ya se movió. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, habrá terremotos en diferentes lugares. En Guatemala, en 1976, destruyó completamente, ¿verdad?, gran parte de la ciudad. Y también en Turquía, en febrero del 2023, imagínense, un tremendo terremoto que produjo una fractura terrestre de 24 kilómetros. Abrió la tierra, 24 kilómetros. Y este terremoto de Turquía cobró la vida de 41,000 personas. Oiga bien, eso fue el año pasado. 41,000 personas perdieron la vida en el terremoto de Turquía. Y oiga, la tierra se movió 6 metros. Se movió 6 metros. ¿Qué le parece? Para que usted vea la magnitud de estos terremotos que estamos viendo con nuestros ojos. Ahí están en las noticias. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos alertas, no estamos viendo el cumplimiento de las señales, pero todo esto nos está anunciando que Cristo viene pronto en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. También dice la palabra de Dios que habría bramido del mar y de las olas. ¿Cuántas inundaciones nos vemos hoy en día? Destrucción por el agua por todas partes. Estamos viendo muertes a causa del bramido del mar y de las olas. Pero hay algo triste también, la podredumbre moral. Mire, cuando usted llega a Manhattan, por ejemplo, uno ya no puede ni caminar tranquilo ahí porque es aquel tufo, aquel mal olor a la marihuana, ¿no es cierto, hermano? Que en otros países lo hayan con un cigarrito de eso y va preso. Aquí no, aquí es legal en este país, en este estado. Es legal, o sea, el que quiere fumarse su marihuana tranquilo. Allá en Nicaragua no, allá sí lo hayan con una marihuana, va preso. ¿Me da cuenta cómo cambia la cosa? Dice, como en los días de Noé, oiga bien lo que dice la Biblia, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Y cómo eran los días de Noé? Es interesante que miremos esto. Bueno, la Biblia dice que en los días de Noé, el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está nuestro mundo actual? ¿Está como en los días de Noé? ¿Cómo está la gente de hoy en día? ¿Se levanta pensando buenas cosas? El mundo que estamos viviendo está como en los días de Noé, donde la gente no quiere nada con Dios y de continuo su pensamiento está relacionado al mal. Así era en los días de Noé, al punto que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y haberlo puesto sobre la tierra. Pregunto, si ya Dios estaba arrepentido en los días de Noé de haber hecho a la humanidad por la contaminación moral que había, ¿creen usted que Dios está contento con esta humanidad que hay hoy en día? ¿Creen usted que Dios está contento con los seres humanos del planeta Tierra en el presente? Si en los días de Noé no había internet, no habían celulares, no habían redes sociales, no habían satélites, no habían las facilidades, no habían televisores, no había nada de eso. Y ya la corrupción de la humanidad era de tal magnitud que Dios se arrepintió. Hermanos, definitivamente nosotros estamos viviendo el fin del mundo. Y lo que pasó en la sociedad de Noé está pasando en nuestros días. ¿Cómo era la sociedad de Noé? En los días de Noé, dice la Biblia, la gente estaba comiendo, bebiendo,
casándose y divorciándose. Pregunto, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Qué hace el ser humano hoy en día? Estamos exactamente en la misma situación, ¿no es cierto, no? La gente se junta, ahora ya ni se casan, pues, pero cuando en ese tiempo todavía se respetaba el matrimonio, la gente se juntaba. Hoy en día se casaba, hoy en día la gente se junta, ya ni se casa. Simplemente nos pusimos de acuerdo y fuímonos. Al rato ya no te quiero, ya no me gustaste y va de viaje. Esa es la vida de hoy en día, ¿sí o no, hermanos? Contaminación moral. Bebiendo, comiendo. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día? Comer y beber. ¿Verdad que esa es la alegría de la gente? Sacar los domingos allá el barbecue, para hacer el barbecue en el patio, poner la música estridente, poner unos grandes tendones de carne y ponerse a tomar, y esa es la alegría del mundo. Comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose. Así estaba el mundo en los días de Noé, como en los días nuestros también. ¿Y qué dice la Biblia? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y óigame lo que hicieron la gente cuando no entró en el arca. Se comenzaron a burlar. 120 años el Señor les había anunciado que venía un diluvio, ¿sí o no? Mientras Noé construía el arca, contrataba obreros de la misma comunidad para que le ayudaran. Y la gente, ¿y para qué está haciendo usted este barco, Noé? No, Dios dijo que va a venir un diluvio que va a destruir la tierra. Oh. Cuando Noé entró en el arca, pasaron 7 días, oiga bien, y la gente comenzó a burlarse de Noé, diciendo, este viejo está loco. Él y su familia encerrados en esa cueva que han construido, ¿sí o no? Ese día, dice la Biblia, comenzaron a burlarse. Pasó el primer día, segundo, quinto, sexto. El séptimo día se oscureció el cielo. Comenzaron las primeras gotas. Y comenzó a romperse las cataratas del cielo y a abrirse las cataratas de la tierra. Hasta entonces la gente dijo, oh, era cierto lo que Noé dijo. Y comenzaron a querer ir al arca. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero dice la Biblia que era tal angustia de la gente que si Dios no hubiera puesto un ángel poderoso para custodiar la puerta, la hubieran derribado. O Noé dice, al ver la angustia de las personas, hubiera sido movido a misericordia y les hubiera abierto la puerta. Pero una cosa sí es verdad, Dios tiene misericordia y paciencia con la humanidad. Pero el día que Dios diga, hecho está, ahí se acabó todo. Dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahora dice Jesús, así también será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, la gente no va a entender en este tiempo a las señales que el Señor anunció. La gente no va a hacer caso a las señales que el Señor dejó en Mateo 24. La gente no va a oír las predicaciones de 2000 años que se ha predicado el Evangelio. Hasta que venga la destrucción y muchos se van a perder y van a ser como la arena del mar, dice el libro del Apocalipsis. Los perdidos son como la arena del mar. Ahora, Dios le dio muchas señales. 120 años de predicación, el gran arca que estaba construida ahí como un testimonio, una invitación. Y espérese, de repente la tierra comenzó a temblar y eran las miles de bestias que venían en orden perfecto, de pareja en pareja, 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales impuros, solitos, guiados por ángeles invisibles. Los animales estaban entrando en el arca de Noé. Y ahora de repente el cielo se oscurece
Eran millones de aves que estaban acercándose al arca para entrar y posarse en ella. Los animales entendieron, pero los seres humanos, tristemente, no entendieron. ¿Qué dice la Biblia? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy tenemos, por ejemplo, de cada en los años 1900, perdón, había un divorcio por cada 12 matrimonios. En el año 2000, un divorcio por cada 2 matrimonios. Y hoy en día tenemos 9 divorcios de 10 casamientos. Tremendo, ¿no es cierto? Los adolescentes también están siendo víctimas de esta situación. Hoy tenemos niños dando luz a niños. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahora terminamos con el crimen y la violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia en los días de Noé. Pues en nuestro mundo también estamos de la misma manera. Una tierra donde el homicidio, la muerte, la gente que se pelea, se atacan entre ellos mismos, las disputas que una vez se arreglaban entre muchachos con los puños, ahora se arreglan con armas de fuego. Cada 100 horas mueren más jóvenes en las calles de los que fueron muertos en la guerra del Golfo Pérsico. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y la gente va a tener un escepticismo. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mis queridos hermanos, esta noche Dios nos ha hablado por medio de su palabra que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Amén, hermanos. Y las señales lo dicen claramente, ¿no es cierto? Cualquier mente inteligente que vea atentamente las señales de los tiempos puede darse cuenta que estamos en el umbral de la eternidad. Por eso, siendo que el tiempo se acaba, siendo que los pasos de Jesús ya se escuchan viniendo a este planeta, siendo que nuestro mundo se destruye a sí mismo y es insostenible, yo quisiera preguntar en esta noche, ¿habrá alguien aquí que quisiera preparar su vida para encontrarse con Cristo en su próxima venida? ¿Habrá alguien aquí que quisiera decirle, Señor, definitivamente yo reconozco que necesito prepararme para recibirte pronto en las nubes del cielo cuando vengas con poder y gran gloria? Hay alguien que se pone de pie y dice, Señor, yo quiero estar listo. Quiero ser de los que están en pie ese día glorioso. Quiero ser de esos siervos fieles, de esos siervos prudentes, de esos siervos que velan y oran, de esos siervos que están alerta, que oran y esperan a su Salvador. Hay alguien que se pone de pie y dice, yo quiero prepararme para estar con Cristo Jesús ese día. Yo quiero estar listo en su segunda venida. Póngase de pie si ese es su deseo en su corazón. Si usted desea realmente preparar su corazón para Jesús, póngase de pie y dígale al Señor, Señor, yo quiero estar listo. Quiero estar preparado cuando tú vengas en las nubes del cielo. Y eso va a ser muy pronto en esta tierra. Padre Celestial, muchas gracias, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y una luz en nuestro camino. Le damos gracias porque tú nos has dejado señales claras, inconfundibles, de que tu venida está cercana a este planeta, Señor. Cada día vemos más calamidades, más catástrofes, más desgracias, más señales que se cumplen ante nuestros ojos. Por favor, ayúdanos a no ser ciegos y estar atentos a las señales, como tú lo dijiste. Cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gracias, Señor, por prepararnos a tiempo y que en aquel gran día no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Gracias por escucharnos, buen Dios. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.